Ciertamente el enoturismo es mucho más que visitar una bodega. Hoy implica una propuesta gastronómica, hotelería, festivales, música, todo un desarrollo que sobre todo se dio estos últimos años, probablemente a partir de un gran trabajo que inicia Napa Valley en California, Estados Unidos, porque, bueno, una bodega básicamente pionera en esto, que es la bodega de Robert Mondavi. Ellos de alguna manera impulsaron el pensar en llevar el vino o mostrar el vino desde otro lugar. Y lo cierto es que fue rápidamente replicado en el mundo. Curiosamente, bodegas tradicionales francesas o italianas que reciben gente, o sea, hace décadas, no habían tenido esta iniciativa, más bien eran reservadas y algo discretas en cuanto a abrir las puertas, digamos, de su casa, mucho menos ofrecerles alguna alternativa gastronómica. Pero es una obviedad que el tiempo demostró y se fue asentando el poder proponer toda una visita con un menú que de alguna manera también mostraba los vinos desde otro lugar, no solamente en la cata, que pudiera organizarse en una bodega, sino, bueno, comiendo, pasando un atardecer, menús a la noche también, en fin, la verdad que creció muchísimo y puedo dar muchos referentes. Hoy, tal vez de los lugares más atractivos, además de Estados Unidos, que lo tiene muy desarrollado, y antes de entrar en Argentina, serían, Burdeos, por ejemplo, una región maravillosa con sus castillos fantásticos, centenarios, que tienen además también alojamiento, por supuesto, muy pocas plazas para dormir porque son edificios, son casas importantes, pero relativamente chicas para esto, pero sí los restaurantes que ofrecen, también conocer una gastronomía tan exquisita y tan tradicional como la francesa. España ha hecho un gran trabajo. Italia, ni hablar. Y hay lugares de Italia que son realmente que merecen visitarse. La Toscana, uno de ellos, que me permito traer porque, lo conozco un poco más. Y hay restaurantes increíbles, en esos paisajes únicos que tienen te permiten además conocer esa cocina tan especial, ¿no? Y además ayornada y por supuesto adaptada a los vinos que esa bodega quiere mostrar, que no es menor, ¿no? Porque a veces en sí el menú tiene que ver con el estilo de vinos que la bodega elabora. La Champagne, volviendo a Francia, fantástica. Miles. Porto, otra ciudad increíble, con esas vistas al Douro. Se llama Duero en España, pero el río sigue y es el Douro y hay bodegas en terrazas que te dejan mirar ese río maravilloso y que te trae la historia de un lugar. Ahí se criaban los vinos cientos de años atrás, ¿no? Así que, y por supuesto, Argentina. Y para nombrar a la provincia que más desarrolló todo esto, que es Mendoza, que hoy es difícil elegir dónde no ir, básicamente, porque dónde ir es mucho más fácil, pero ¿qué dejar de lado? Hay menús de pasos en muchas bodegas. Esta tal vez fue la elección que hicieron la mayoría de las casas, que, claro, hacen un recorrido por todos los vinos que ofrece la bodega. Entonces se vuelve tremendamente interesante para todos, ¿no? Para quien las visita y también para la bodega, para mostrar todo lo que tiene para contar. Y Mendoza también dividida, porque diría yo que Mendoza hoy se podría como dividir en subregiones. También que hacen un poco que, muestran qué tienen o ofrecen eso que tienen como fortaleza. Luján va a mostrar siempre su Malbec. Es la región que siempre lo pone de bandera y de referente.
Valle de Uco, la cercanía a esa cordillera impresionante que trae estos vinos más frescos, más tan interesantes, ¿no? Pero bueno, el panorama, digamos, que se ve esa cordillera que te atrapa. Maipú, tradicional de siempre y muy bien ayornada, porque las bodegas se adaptaron muy bien a todo lo nuevo. Y San Rafael, que sería la otra, bueno, con un turismo que va por, no sé, más de aventura, si se quiere, no sé, rafting, caminatas, en fin, y por supuesto sus vinos tan tradicionales también. Bueno, casi sin querer fui mencionando algunas ciudades referentes y me trae pensar en una organización que se llama The Great Wine Capitals, que son las capitales del vino en el mundo. Se encuentran en distintos países y esta organización ha elegido, hace ya tiempo, estas ciudades que de alguna manera representan el vino de un país. Entonces, por ejemplo, está, bueno, de este lado, Mendoza en Argentina, Casablanca en Chile, está, bueno, Napa Valley en Estados Unidos, Adelaida en Australia, Ciudad del Cabo en Sudáfrica. En Europa está Verona, Porto, Burdeos, Bilbao, Rioja, Lausanne en Suiza, en fin. Se han decidido capitales que de alguna manera muestran el vino del lugar. O, bueno, probablemente también haya sido difícil hacer esa elección dejando algunas afuera, pero lo cierto es que están muy bien representadas de todas maneras. Y esto también trajo un turismo internacional que de alguna manera decide ir a esas ciudades porque encuentra esta vinculación con el vino. Entonces, son ciudades que muestran su gastronomía y también otras expresiones artísticas, por ejemplo, festivales. Volviendo a Mendoza, tenemos desde la fiesta de la vendimia, que es un espectáculo maravilloso, que alguna vez hay que hacerlo realmente. Claro que es folclore, es nuestra música, nuestras raíces, lo lleva muy bien. Tienen la elección de la reina de la vendimia, que se postulan chicas, bueno, lindísimas, que ganan su competencia y después tienen que hacer, bueno, durante el año van haciendo distintas representaciones a lo largo del país y en distintos eventos, culturales sobre todo. Y también hay otras un poco más, se quiere, distintas o novedosas. Por ejemplo, el Wine Rock, que propone Bodega Monteviejo en Valle de Uco, que es genial, que congrega muchísima gente. Así que de alguna manera esto del enoturismo, decimos, es combinar qué tiene para ofrecer una bodega con ese turista que busca alternativas distintas, sean recreativas, deportivas, gastronómicas. Hay bodegas que, por ejemplo, tienen circuitos en bicicleta, ¿no? Se pueden ir recorriendo viñedos en bici y uno dice, pero después de tomar vino, sí, justamente, después de tomar vino, hacer un recorrido en bicicleta, sobre todo en las épocas del año de vendimia, ¿no? Donde hace tal vez no tanto calor, o sea, hay que evitar esos meses muy, muy duros, pero en general ese sol que abraza Mendoza y que deja recorrer las viñas es maravilloso. El sur, por supuesto, no se queda atrás, igual que el norte, ¿no? O sea, digo Mendoza como por tomarlo de ejemplo, pero hay gente que, no sé, dice, no sé, fui a Salta y comí increíble, o fui a Río Negro, Neuquén, tremenda gastronomía. Realmente se ha hecho muchísimo trabajo y hago énfasis en esto porque de verdad no hace tantos años no había absolutamente nada, pero de nada, o sea, no había forma y era difícil porque visitar una bodega que por ahí queda lejos y después había que buscar dónde comer o dónde dormir, y hoy es todo lo contrario. De nuevo, difícil elegir o descartar algo. Por supuesto, esto también está acompañado de gente que trabaja en turismo, en transporte. Está muy contemplado. Hay
hay alternativas buenísimas que, claro, tenía que llegar para que todo esto fuera posible. Así que también interesante cómo algo que empieza en una bodega como una idea de, bueno, hagamos un restaurante para que la gente conozca nuestros vinos, resulta que hay toda una red de gente que trabaja en distintas áreas y que de alguna manera también es una manera de desarrollar una actividad nueva. Así que bien por todos esos emprendedores también. Datos curiosos, así, notas de color, es que para Brasil, por ejemplo, Argentina ha sido un gran destino turístico para visitar bodegas y no solamente conocer a las bodegas, sino hacer grandes eventos en las bodegas. Por ejemplo, casamientos. No es menor, porque un casamiento trae a lo mejor, no sé, 150 invitados. Y es lo que fue pasando este tiempo, donde llegaban contingentes de Brasil para, asistir, acompañar en este casamiento, pero claro, iban a las bodegas, llevaban vino, compraban vino. Y otra curiosidad es que los vuelos, los charters que van directo a San Pablo, admiten hasta 12 litros por persona. 12 litros son 18 botellas. O sea, cada persona puede llevarse 3 cajas de vino en cabina y todo permitido. Entonces, ¿cómo esto, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Y bueno, hay cosas curiosas en vendimia también. Otro tema, nada que ver, no sé, una casa muy conocida, muy de hamburguesas, permite la venta de vinos, o sea, alcohol, en Mendoza durante la vendimia. El único centro o plaza permitida para la venta de alcohol. De nuevo, solo en épocas de vendimia. Así que, bueno, el tema enoturismo o turismo vitivinícola realmente ha dejado y está dejando mucho trabajo, seguramente, en gente que está vinculada al campo de la vitivinicultura. Para comenzar voy a dar algunas definiciones o voy a compartir algunos conceptos generales sobre estas nuevas formas de elaborar vinos, de tratar a la viña, empezando por la biodinamia. Tal vez es la más compleja y la que da para una masterclass entera, que ya lo vamos a organizar. Pero como para dar esta referencia más importante es pensar en que en la viña entra una medicina casi homeopática y teniendo en cuenta la astrología, porque se aborda la finca de una manera holística, realmente considerando el todo. Es mucho estudio, se basa en los fundamentos de un filósofo austríaco llamado Rudolf Steiner y un productor en Francia que fue quien inicia o piensa en que se puede aplicar a la viña esta forma de cultivar. Así que realmente se estudia mucho, hay que tener una cantidad de cosas en consideración, así que vale la pena abordarlo con tiempo y bueno, darle el lugar que merece. Por otro lado están los vinos orgánicos, que esto se ve mucho, de hecho encontramos etiquetas con estas menciones y lo más importante es entender que hay muy poca intervención. Básicamente se trata de no agregar ni pesticidas, ni herbicidas, ni ningún tipo de fertilizante sintético. Más que nada es cuidar a la viña tomando todo en cuenta y tal vez entendiendo que el vino es sano naturalmente. Nosotros hablamos del vino como un producto natural, como un producto de la tierra, y ahí me trae un poquito después a los vinos naturales. Pero bueno, la certificación orgánica precisamente aborda a la viña y a esta poca intervención de parte del hombre que viñedos tradicionales de repente no lo consideran así. Esto me da pie a hablar un poco de estos vinos que se llaman o se hacen llamar naturales, que es algo controversial, porque por un lado se habla de que el vino es un producto natural, es un producto de la tierra, con lo cual hacer énfasis y categorizar o poner la mención de vino natural
Bueno, algunos países son bastante resistentes, ¿no? Por ejemplo, Francia, que directamente prohibió esa mención. Sí ubica en unas etiquetas, refleja vino al método natural o con el método natural. ¿Qué quiere decir esto? Que la intervención es aún menor, no solamente en la viña, sino en la bodega. No se admite ningún tipo de producto químico, de nada, prácticamente elimina todo lo que pueda no ser absolutamente natural. Ahora, esto también hace que los vinos no tengan una estabilidad esperable y que no sabemos mucho qué puede pasar. Esto puede darse que, no sé, un vino después de 6 meses, de 1 año, de 2, y bueno, el vino cambie porque al no corregirlo de ninguna manera ni protegerlo como se hace tradicionalmente, bueno, puede generar disparidades. Esto tiene un impacto directo en el consumidor, que de repente espera, por ejemplo, ver un vino limpio y de repente se encuentra con un vino algo turbio. Bueno, no todos estamos o están preparados para encontrarse algo así y hay en algún punto cierta resistencia. Productores que han trabajado y realmente están muy comprometidos con estas elaboraciones, cada vez hacen mejores vinos. Y esto es un proceso y es un camino que seguramente el tiempo va a lograr cada vez mejores resultados. Hoy, en esta búsqueda, bueno, hay gente que los toma y hay toda una escuela de vinos naturales, digo entre comillas, porque en sí no es una categoría, como sí lo es vinos biodinámicos o vinos orgánicos, ¿no? Esto es un método, una forma de elaborar y una concepción del vino que es súper atractiva y hay mucha gente muy comprometida y trabajando realmente de manera extraordinaria en esto. Después está el consumidor y bueno, todo lo que pasa en el medio. La sustentabilidad, por su lado, es aplicar y hacer una gestión más eficiente de los recursos naturales. Así que esto es casi un compromiso con el medio ambiente y con también las generaciones futuras para que el vino y tratar el viñedo, bueno, tenga después justamente, ¿no? Un futuro, un camino. Es una concepción. Es como si pudiéramos resumir estos 3 grandes grupos, podríamos decir que la biodinamia es un estilo de vida. Hablar de vinos orgánicos es una elección, mientras que sustentabilidad termina siendo prácticamente una obligación. Así que vamos a seguir el tema con Lucas y seguramente después más en el debate. Hola, soy Lucas Di Pasquale. Quisiera retomar un poco lo que dijo Marina. Voy a retomar la charla sobre, tan apasionante aparte, de vinos naturales y vinos orgánicos. Me gustaría partir de un concepto que nosotros capaz los sommeliers lo tenemos bastante claro y cada vez que podemos comunicar acerca de Argentina como país productor siempre surge, y que es que Argentina goza de una sanidad en sus viñedos, por lo tanto siempre partimos de una uva naturalmente sana, y eso creo que es la base para poder trabajar sobre los vinos tradicionales, vinos orgánicos, vinos biodinámicos y vinos naturales. Claramente que cuando nos adentramos un poquito en distintas zonas, las condiciones no son exactamente las mismas, pero sí hay muchísimas prácticas que se pueden adoptar para acercarnos a un nivel de sanidad en general y una materia prima en óptimas condiciones para comenzar una elaboración. Hablar de vinos orgánicos también implica hablar de una certificación necesaria, siempre para hacerlo dentro de un marco más legal. Estas certificaciones requieren de tiempo, ¿sí? Son auditorías que llevan sucesivas cosechas, por lo menos 2 años, tanto de lo que son los viñedos como de algunas prácticas que tienen que ser ajustadas para justamente entrar dentro de lo que serían las reglas de la certificación. Esto, como bien dijo Marina, tiene que ver con el uso de fertilizantes o algún tipo de pesticida, ¿sí? Herbicidas, todo de síntesis química, que obviamente nuestra mente automáticamente lo posiciona en un lugar fuera de lo que sería un producto orgánico en sí. Y también esto responde a
bueno, la inquietud de los consumidores que cada vez quieren ser más conscientes y tener más noción de lo que están consumiendo. Es obviamente lógico pensar que alguien que adopta productos orgánicos para su vida cotidiana, ¿por qué no hacerlo con el vino? Y esto es una demanda que también las bodegas de toda índole están escuchando, porque si hoy recorremos simplemente una góndola en un supermercado o en una vinoteca, encontramos que la certificación orgánica empieza a aparecer en las contraetiquetas de vinos de todas las calidades, primero, de las líneas comerciales probablemente de menor valor hasta las de mayor valor, y que obviamente nos dan muchísimo para elegir. Entonces, tanto las bodegas más convencionales, que podemos decir tradicionales, que producen muchísimos litros, hoy nos están pudiendo ofrecer una etiqueta, al menos una, ¿sí? Con esta garantía, ¿sí? Esta garantía de producto orgánico, porque han certificado probablemente alguno de sus viñedos, ¿sí? Hay muchas, como ustedes saben, hay muchas bodegas que tienen varios viñedos en distintas zonas de distintos lugares, podríamos decir Mendoza, pero podríamos decir cualquier región productora en general, y que proveniendo las uvas de ahí, nos elaboran un vino específicamente orgánico, ¿sí? Ajustándose a las prácticas de la certificación, y que llega a nuestras manos, ¿sí? Con otra seguridad. Obviamente que dentro de las posibilidades que tenemos, y a veces adentrándonos un poco más en cada productor, curioseando, conociendo, escuchando, nos vamos a dar cuenta que la mayoría nos puede comunicar directamente también que trabajan de forma orgánica, pese a que la certificación no es algo que de alguna manera les quite demasiado el sueño, ¿sí? Es muy normal escuchar esto de muchos productores sobre una tendencia al orgánico, probablemente sin el énfasis en la certificación, probablemente ese sello distintivo no cambie demasiado su idea, mismo desde lo comercial, pero sí que apasionadamente nos cuentan que están trabajando de manera orgánica, que cuidan muchísimo su materia prima, ¿sí? Que naturalmente generan condiciones, sobre todo en el terreno, ¿sí? En el suelo, ¿sí? Y esta, de alguna manera, cuidado de la biodiversidad alrededor de su propio viñedo, que tiene mucho más que ver con este tipo de prácticas, pero de una cuestión filosófica, de una cuestión más holística también, ¿no? Pegándonos un poquito a otros conceptos, pero que claramente inciden muchísimo en lo que nos quieren contar, ¿sí? Desde cómo elaboran sus vinos, qué cuidados tienen para la elaboración, pero sin perder de vista que eso se originó en un lugar y que en ese lugar suceden cosas que están tendientes siempre a generar esta biodiversidad, a mantenerla, ¿sí? A enriquecer cada vez más el entorno, ¿sí? No solamente lo que es el viñedo, sino la bodega en general, sus prácticas y obviamente después, ¿sí? Cuestiones que pueden adoptar para su vida cotidiana. Bueno, por otro lado tenemos los vinos naturales, que cuando hablamos de vinos naturales estamos justamente refiriéndonos a un movimiento, ¿sí? No existe el corset legal, no existe la certificación, entonces tiene mucho más que ver con la idiosincrasia del productor, de su intención de elaborar un producto que sea lo más cercano al jugo de la uva fermentado, ¿sí? De alguna manera partimos de la uva, normalmente partimos porque suponemos que esa uva va a ser orgánica, ¿sí? Tendría bastante más sentido que sea orgánica que no lo sea, pero sí se empiezan a eliminar algunas prácticas en bodega que tienden también a intervenir más el vino, ¿sí? Natural y de baja intervención, que son conceptos que a veces se nos pueden cruzar un poco, no son exactamente lo mismo, pero sí estamos hablando de una búsqueda que puede confluir en algún momento y que la idea es acercarnos productos todavía más puros en algún sentido, ¿sí? Más, de alguna manera, embajadores de su terroir. Entonces, lo que empezamos a ver es que estos vinos pueden venir con cierta turbidez porque no tienen un filtrado, no están clarificados. Entonces, al momento de consumirlos estamos en presencia de vinos que capaz escapan al canon tradicional, ¿no? de este brillo, ¿no? y de esta cuestión más cristalina, más prístina que tienen muchos vinos. Pero sí, cuando entendemos estos pequeños detalles, que es lo que nos vamos a encontrar, como consumidores tenemos herramientas para abordar estos vinos tranquilamente, ¿sí? También es algo para destacar que el vino natural tiene un poquito más de riesgo a la hora de su conservación, al no tener aditivos de ningún tipo. Esto incluye los sulfitos, o parcialmente, porque
dentro de lo que es la filosofía de los vinos naturales, muchos productores eligen sulfitar en una porción muy pequeña. ¿Sí? Los sulfitos no son mala palabra, sí están presentes en muchos de los alimentos que consumimos a diario, ni que hablar de los ultraprocesados, ¿no? Pero sí, probablemente en una quinta parte solamente de lo que puede contener un vino tradicional. Y esto automáticamente nos acerca a una idea de mayor naturalidad, pero también que hay muchos productores que abogan a esto para lograr cierta estabilidad, no tener desviaciones que a veces sí pueden ocurrir y que, como entendemos, muchas veces es el principal riesgo a la hora de ofrecer un vino natural, ¿sí? Obviamente que a nivel consumidores nosotros vamos a estar, si estamos atentos a esto, claramente mejor preparados a la hora de elegir la mejor opción para nosotros, lo mejor que queremos para nuestras comidas, nuestros invitados, nuestras ocasiones especiales para abrir un vino, pero sí tenemos que saber que estos vinos conviven en una misma góndola, probablemente con precios similares, ¿sí? Pero sí apuntados a un poquito más allá muchas veces, ¿sí? Como dijimos antes, el vino orgánico puede aparecer en distintos formatos de bodegas más clásicas, más tradicionales, no así los vinos naturales, que tienen un poco más que ver con una filosofía y hasta diría a veces más personal de un productor, y que esto también lo podemos tomar como un lindo vehículo para conocer un poco más, adentrarnos un poco más en su historia y también, bueno, en lo que plantean para un futuro. Ni que hablar de que ambas corrientes, ambas teorías, ¿sí? Tanto los vinos orgánicos como los vinos naturales, buscan la sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad hablamos también del mejor aprovechamiento de los recursos y mismo devolver algo, ¿no? a la tierra, ¿no? Este gran proveedor que tenemos de no solamente de uvas, sino de muchísimas otras cosas. Entonces, es un poquito pensar prácticas que mejoren, ¿sí? En nuestro contacto con la naturaleza, este ida y vuelta, y mismo también poder contar sobre, bueno, insumos que muchas veces también implican algo de contaminación. La industria en general contamina y buscar estos insumos que contaminen menos, sean corchos, sean cápsulas, las botellas fundamentalmente, también habla un poco de que este mensaje es más sólido, ¿sí? Un vino orgánico, y ni que hablar un vino natural, con un botellón pesadísimo, estas botellas que nosotros muchas veces nos encontramos cuando tenemos en nuestras manos un vino de gran guarda, no tendría demasiado sentido. Entonces, desde ese lugar, desde esa óptica, podemos seguir reforzando esta idea de, bueno, más cercanía con la naturaleza, de devolver, de quitar menos, ¿sí? Que de alguna manera, si bien la idea es proveer un muy buen producto, que sea estable en el tiempo, que sea rico, que sea consumible, que sea bebible, también el post, ¿sí? Empezar a pensar un poquito en eso. Así que los dejo entonces con esto para pensar y seguimos con Masterclass. Bueno, Lucas nos mandó a estudiar, pero ahora vuelve y nos va a enseñar cómo se abre una botella de vino y nos va a dar algunos tips de servicio. Bueno, qué buen momento. Llegó el momento de descorchar. Como bien dijo Marina, voy a ir con algunos tips que son fundamentales, 100% para la hora de descorchar un vino en nuestras casas, para nosotros, para un amigo, amiga, familiares, ¿sí? Siempre cuando hay un sommelier dando vuelta, como que se termina de alguna manera encargando de las aperturas, pero está bueno hacerlo uno, ¿sí? Y todo tiene un porqué. Y también es adaptable a la situación de consumo más corriente, con el vino que más nos gusta, sin tanto protocolo, pero siguiendo algunas reglas que siempre está bien tener en consideración. Lo primero es entender que vamos a trabajar con un vino que tiene una etiqueta, ¿sí? Que está bueno que siempre esté adelante, ¿sí? Que siempre apunte a los comensales, a quienes de alguna manera van a compartir el vino con nosotros. Esto es algo que se hace muchísimo en servicio en general y con cierto protocolo de la etiqueta siempre hacia el frente, siempre hacia los comensales. ¿Por qué no adoptarlo para nuestras casas? Porque claramente no hay ninguna diferencia entre hacerlo de esta manera o hacerlo de la otra. Entonces, si lo podemos hacer, vamos para allá, ¿sí? Vamos a mostrar la etiqueta siempre hacia adelante. Lo primero que tenemos que considerar también es que las botellas tienen en su cuello probablemente 1 o 2 golletes, en este caso es un gollete sólido. Vamos a ir siempre a la parte inferior, al que esté más lejos del pico de la botella. Ahí es donde vamos a hacer el primer corte para descapsular, ¿sí? Que esto es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que tener siempre a nuestra mano un sacacorchos de 2 tiempos, que esto sería lo ideal, ¿sí? Hay muchos formatos diferentes, la verdad es que está bueno tener esto que se le llama comúnmente como el sacacorcho del camarero,
¿sí? Ahora lo vamos a ir visualizando un poquito mejor a medida que lo vamos usando. Lo primero es trabajar con la navaja que tiene, ¿sí? Que es una navaja simple, algunas son un formato de un filo único, otras son más aserradas, ¿sí? En este caso lo vamos a abordar con la que tenemos, que es aserrada, ¿sí? Nos acercamos y nos vamos a poner un poco cómodos, ¿sí? En este momento no es tan interesante no mover las cosas, sino generar el mejor ámbito para nosotros trabajar cómodos, ¿sí? Trabajar tranquilos. Entonces, con una base firme, ¿sí? La mano menos hábil va a ir a sostener la botella. Intentamos de que quede siempre en su posición, ¿sí? Como para, bueno, hacer el corte preciso, no moverla demasiado, ¿sí? Y ni que hablar que se nos pueda llegar a caer. Vamos a proceder entonces. Lo importante, recuerden, generar un ámbito más cómodo, ¿sí? Yo voy a acercar un poquito acá la copa y ya arrancamos. Con nuestros sacacorchos vamos a sostener firmemente la botella y vamos a proceder a hacer el corte por el gollete. En este caso hay uno solo, pero como dije antes, muchas botellas tienen dos. Vamos a ir por el más lejano al pico, ¿sí? Y vamos a hacer unos cortes. Esta es una situación que muchas veces se genera de ¿cuántas veces puedo usar la navajita? Me la paso cortando. La verdad es, normalmente en un servicio tradicional y en el protocolo en sommelier podemos hacerlo 2 veces. Obviamente en nuestra casa las veces que sea necesario y garantizar que esta cápsula salga finalmente. Lo que sí es muy recomendable es, una vez que corté la circunferencia, es hacer un corte vertical, ¿sí? Vamos a ir hacia arriba y cortamos una vez. Podemos extendernos un poquito más hasta el medio, ¿sí? Y bueno, generamos un poquito este corte adicional. ¿Para qué? Para poder generar este bolsillito, ¿sí? Y poder levantar la cápsula, ¿sí? En este caso salió solita, ¿sí? Lo cual es muy bueno. Una cuestión de sommelier, bien de sommelier, es guardarnos la cápsula que sacamos en algún lado, en algún bolsillo, en el faldón, donde sea, ¿sí? Para de alguna manera que desaparezca el plano, ¿sí? Lo próximo es, que es un cuidado que sí está bueno tener, y que esto es algo que muchas veces no se adopta siempre, es trabajar limpiando el pico de la botella. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de retirar un elemento que contiene, bueno, distintas partículas que pueden quedar, algunas veces es aluminio, ¿sí? Y la idea es que nada de todo eso llegue a la copa, ¿sí? Sea el vino que nosotros estemos abriendo, está buenísimo siempre tener esto en cuenta. Lo próximo es encarar el corcho, ¿sí? Ya sacamos cápsula, ahora vamos a ir con el corcho. Tenemos un tirabuzón, sí, que deberíamos intentar de que entre completo en la botella, sí, en el corcho, porque eso también nos va a dar como mayor estabilidad, y ni que hablar de que si yo no voy hasta el final, voy a estar haciendo fuerza bastante mala como para que ese sacacorchos no me dure demasiado. Entonces, procedemos, ¿sí? Vamos a clavar en el centro, lo más en el centro que podamos, ¿sí? Y vamos a hacer todas las vueltitas hasta el final. Si yo lo clavo correctamente, deberíamos quedar en una posición donde los tiempos del sacacorcho estén alineados con la etiqueta, y eso de alguna manera me asegura que yo voy a tener un poco más de firmeza a la hora de descorchar. Y después estirar, ¿sí? Suavemente para que se despegue el corcho, ¿sí? Sin mover demasiado la botella, y hacemos 2 tiempos. Yo acá, si voy a girar un poquito la cámara, hice el primero y ahora vamos a proceder a hacer el segundo tiempo, ¿sí? Ahí es donde debería salir por completo este corcho. Muy bien. Elección, sacar el corcho con una servilleta o con la mano directamente, ¿sí? Esto es muy de sommelier, vamos a oler el corcho, vamos a chequear sanidad y siempre lo hacemos en 45 grados de costadito. Es una posición bastante interesante. Y vamos a proceder a sacar el corcho de nuestro sacacorchos. Lo guardamos porque ya ha perdido su oportunidad. Ya estamos listos. Y sí, recuerden volver a limpiar el corcho, ¿sí? El pico de la botella después de haber sacado el corcho. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Podemos directamente servir. Ya chequeamos que el corcho está bien, tiene sanidad. Lo vamos a acomodar un poquito. Pero probemos el vino, ¿sí? Entonces nos vamos a acercar nuestra copita, ¿sí? Y vamos a hacer un servicio, ¿sí? Clásico, pequeño. Siempre está muy bien también considerar limpiar el pico de la botella cada vez que servimos. Por una cuestión también de cuidar la etiqueta, de que no se manche, ¿sí? De que esté siempre visible. Y ni que hablar de que esté presentable para una linda fotito y subir a nuestras redes sociales, ¿no? Disfrutamos este vino y lo compartimos también con quienes no lo están compartiendo en el momento. Bien, tenemos nuestro vino, tenemos nuestra copa. Perfecto. Damos unas vueltitas, lo oxigenamos un poco para que siga despertando esas notas aromáticas que tanto nos cautivan y que por eso elegimos nuestro vino, y después lo vamos a probar.
Muy bien. Bueno, listo el vino, listo el pollo, no, listo el vino, ¿sí? Y con esto tenemos un servicio clásico. Lo próximo es compartirlo con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, es hacer un servicio como corresponde, hacer rendir la botella la cantidad de copas que sean necesarias, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Servimos demasiado, después alguien se puede quedar sin vino. Hasta acá lo que podemos hacer y lo recomendable para abrir una botella en nuestras casas y compartir con quien nosotros querramos.